Muy bien, vamos a ver funciones variádicas. Una función variádica es una función que recibe una cantidad de parámetros indefinida. Por ejemplo, printf, bien sabemos que si nosotros hacemos hola, está recibiendo un solo parámetro, la función printf. Ese parámetro es el texto que está aquí, ese es un parámetro. Pero yo puedo hacer que acepte más parámetros, por ejemplo un porcentaje d, un porcentaje d y un porcentaje f. Y aquí pongo 3, 4 y 4.5. Es decir, la misma función esta puede recibir aquí de manera ilimitada parámetros, ¿no? Y funciona sin problemas. Aquí está, ¿no? ¿Cómo podemos crear nosotros funciones variádicas? Es decir, funciones que acepten parámetros, muchos parámetros, es decir, muchos. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos una función en la que no le poníamos nada a los paréntesis, significaba que esa función podía recibir cualquier cantidad de parámetros. Esta ya es una función variádica. Si tú haces función sin parámetros, si tú haces función con un parámetro, y si tú haces función con un montón de parámetros y de cualquier tipo, ¿sí, no? Podemos poner aquí texto, podemos poner flotantes, podemos poner números con punto decimal, podemos poner carácter, ¿qué más? Etcétera, ¿no? Y todo con la misma función esta, pero bueno, no va a hacer nada de todas maneras, pero sí va a compilar. Sí compila y no me marca errores. Pero bueno, ¿cómo los utilizo todos los parámetros si no puedo hacer nada aquí? La forma correcta es de la siguiente manera. Vamos a necesitar crear una función. Por ejemplo, puede devolver la suma de números, por ejemplo, float, ¿no? Luego que se llame suma, que reciba un número entero que me diga el número de argumentos, el n, coma y luego 3 puntos suspensivos. Esto indica que puedo recibir un entero y seguido de eso una cantidad de parámetros indefinida. Vamos a implementar aquí abajo, ponemos coma, 3 puntitos y aquí empezamos. Yo pretendo crear aquí una variable x que va a ser igual a la suma de, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y aquí debo decir yo, perdón, estos son de números flotantes, ¿verdad? Para hacer la diferencia nada más. Y recibe un entero. Ese entero debe ser el número 5. El entero indica cuántos flotantes voy a meter. Si yo pongo 5 como número entero, debo meter 5 flotantes. Por eso aquí está primer flotante, segundo flotante, tercer flotante, cuarto y quinto flotante. Entonces está bien. Si aquí coincide este 5 con la cantidad de flotantes, estoy en lo correcto. Este 5 se guarda en la n y estos flotantes se guardan aquí en los puntos. ¿Cómo obtengo todos los flotantes que guardé? Vamos a incluir primero que nada la cabecera std_arg, este de aquí, std_arg. Procedemos aquí creando un objeto del tipo va list, que es una estructura, ¿de acuerdo? A este le llamaremos los parámetros, ¿no? Que son los que están almacenados en los puntos. Seguido de eso, ejecutamos va start. Este es un macro que recibe los parámetros y recibe n, ¿de acuerdo? Para decirle cuántos parámetros. Al final hacemos va end y aquí este es otro macro que recibe los parámetros. Y ahora procedemos a sacar cada uno de los parámetros. Usaremos un for que va a recorrer justo hasta n y allí sacaremos los parámetros.
para sacar un parámetro, vamos a guardarlo en un float aquí, valor. Ese valor es el valor que se va a ir introduciendo aquí, ¿no? Uno por uno. Ahí lo vamos a ir sacando. Se saca con va_arg. Aquí se ponen los parámetros. Y se pone de qué tipo lo quieres. Lo quiero de tipo float. Muy bien, eso me devuelve el valor actual y me lo guarda en valor. Ahora, si yo quiero la suma de los valores, pues hago aquí una variable s, por ejemplo. Y la suma s la voy a poner a 0.0 al principio. Pero luego le voy a ir agregando el valor. Ya que tenemos la suma y todo, devolvemos el resultado de la suma, s. Por lo tanto, la suma me va a realizar la suma de los primeros números estos, de los 5 números que están aquí. Y eso se guardó en x, perdón, x debe ser float. Ya me estaba equivocando. Aquí ponemos porcentaje f y x para saber la suma de los números. Ah, bien, me faltó la i, declarar la i. Y la declaro. Vamos a ver. Problemas. Dice... dice que el flotante es convertido a doble cuando pasa por los puntos suspensivos. Es decir, no puedo con floats. Vaya, vaya, vaya. Cambiémoslo por doble. Cambiémoslo por doble. Ni modo, ¿no? Si no se puede, no se puede. Entonces aquí, en vez de f, será lf. Aquí pongamos doble. Pero ya ustedes ya conocen los dobles, ¿no? Que son como los flotantes, pero de doble precisión. Está perfecto, ¿no? Vamos a ver la suma. 15. La suma me da 15. Y exactamente, la suma da 15. Supongamos que ahora quiero sumar 10 números. Bueno, pues pongo ese 10 allí, que me indica que serán 10 valores. Y los valores van a ser el 1, el 2, el 3, o mejor 10 unos, ¿no? 10 unos. Ya van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la suma de los 10 unos debe darme 10. Por lógica, ¿no? Ahí está. Entonces se dan cuenta que esta función suma recibe una cantidad de números, pero siempre es indefinida. Nunca es la misma cantidad. Cada vez que tú ejecutas la función puede ser llamada con más números. Tú puedes volver a hacer x igual a suma y ahora decir que solamente van a ser 2. El 100.0 y el 501.0, por ejemplo. Entonces va a sumarme estos dos números. Me va a dar 601. 601. O puedes poner aquí .5. Te va a dar 601.5. O si esto lo pones negativo, te va a dar menos 401.5. Perdón, menos 400.5. Muy bien. Entonces aquí termina el video. Hasta luego.